La historia del teatro. Empezaremos por una breve introducción sobre qué es la historia del teatro. El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Drama tiene origen griego y significa hacer, y se asocia a la idea de acción. Se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes. Tiene su origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. Estas escenas tuvieron repercusión en China, Japón e India. En la coronación de los faraones se hacían representaciones teatrales simbólicas. En Grecia nació el edificio público destinado a la representación. El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como arte. También se conoce como teatro el edificio donde se representan las obras dramáticas. Nacimiento del teatro. El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes: la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. Los primeros teatros constaban de dos formas: un espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para los espectadores. Se accedía a través de dos callejones. Las gradas tenían forma de semicírculo. Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros griegos pero construyeron gradas en los lugares donde no existían colinas. Primer periodo: teatro griego y romano. Teatro griego. Las formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Las dos primeras estaban consideradas las más civilizadas, mientras que las dos últimas se usaban con lo primitivo. Los actores iban vestidos con la ropa al uso, pero portaban máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje. La tragedia. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena, que tiene un desenlace funesto. Destacaron los escritores Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aquí se presentan algunas características de la tragedia. Las obras solemnes, escritas en verso y escrituras en escenas. Las historias están basadas en mitos o antiguos relatos, y eran obras de poca acción. Aristóteles decía que la tragedia debe estar lo más que se pueda bajo un mismo periodo de sol o excederlo un poco. En poco más de un siglo, los griegos crearon dramas y comedias que aún interesan y conmueven. Esquilo ha sido llamado el padre del drama griego porque contribuyó a que las representaciones teatrales se transformaran en espectáculos. Sus obras más conocidas como Prometeo encadenado y Antígona. Sófocles era instruido, amable y tolerante, y gozó de gran simpatía y popularidad. Sus principales obras, Antígona y Edipo Rey, se siguen llevando a escena. Eurípides tenía fama de huraño. Sus principales obras son Electra y Orestes, Efigenia en Aulida y Efigenia en Taurífida. Los grandes trágicos griegos establecieron las características del teatro que han convertido en el género literario que todos conocemos. La comedia. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas. Para el siglo IV a.C., la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante.
Luego apareció un tipo de comedia local, llamada nueva, en las obras de Medrano, el gran autor de comedias nuevas. El trama gira alrededor de una complicación de situación que tiene que ver con amor, dinero, problemas familiares y similares. Teatro romano. El teatro romano no se desarrolló hasta el siglo III a.C. Al principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual se perdió pronto. Al incrementarse el número de festivales, el teatro se convirtió en un entretenimiento. No es de extrañar que la forma más popular fuera la comedia. El periodo de creación dramática romano empezó en el siglo II a.C. y estuvo dominado por las comedias de Plauto y Terencio, y que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Las obras se basaban en una intriga de carácter local. Este primer periodo se denominó clásico porque comprenden el teatro de las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, y las obras están escritas en griego o latín. Alrededor del final del siglo II después de Cristo, el teatro literario entra en declive y es sustituido por otros espectáculos y entretenimiento más populares. La Iglesia cristiana atacó el teatro romano y contribuyó al declive del teatro, así como a considerar a las personas que participaban en él como inmemorables. Con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, el teatro clásico decayó en Occidente y no resurgió hasta 500 años más tarde. Solo los artistas populares conocidos como juglares y trovadores sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad. Teatro medieval. El teatro español, al igual que el europeo, surge vinculado al culto religioso, la misa, en sí misma un drama, una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Serán los clérigos los que creen los primeros diálogos teatrales, los tropos, con los que significaban algunos episodios relevantes de la Biblia. Estas representaciones se fueron haciendo más largas y espectaculares, dando lugar a un tipo de teatro religioso, que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco se fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo de representaciones, que por razones de decoro terminaron por abandonar las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares públicos. Teatro medieval prófano. En el siglo XIV, el teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse fuera de las iglesias y evolucionó en ciclos que podían contar con hasta 40 dramas. Algunos estudiosos creen que los ciclos surgieron de forma independiente. Eran producidos por toda una comunidad cada 4 o 5 años. Las representaciones podían durar de 2 días a un mes. Como los intérpretes eran aficionados y analfabetos, las obras se escribían en forma de copla de fácil memorización. Autos. Durante este periodo surgieron obras folclóricas, farsas y dramas pastorales y persistían varios tipos de entretenimientos populares. Todo esto se influyó en el desarrollo de los autos durante el siglo XV. Los autos diferían de los ciclos religiosos en el hecho de que no se trataban de episodios bíblicos, sino alegóricos, y estaban representados por profesionales como los trovadores y juglares. Teatro del Renacimiento. La forma protestante supuso al fin del teatro religioso en el siglo XVI, y el teatro profano ocupó su lugar, aunque los autos y los ciclos parezcan estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Molière. Los temas de la Baja Edad Media, el giro hacia los temas más laicos y preocupaciones más temporales, y la reaparición de lo cómico y grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. La participación de actores profesionales a las obras fue sustituyendo a los entusiastas aficionados. Teatro neoclásico. El teatro del Renacimiento tomó una nueva forma con visos de clasicismo. Esta fórmula es conocida como neoclasicismo. Las primeras muestras de teatro renacentista en Italia datan del siglo XV. Las primeras obras son en latín, pero acaban escribiéndose en lengua vernácula y estaban basadas en modelos clásicos. Este teatro no fue una evolución de las formas religiosas, se trataban de un proceso académico. Eran obras pensadas para ser leídas, aunque fueran por varios lectores y en público, y con fines didácticos. Creación de la ópera.
Las elaboradas exhibiciones escénicas y las historias alegóricas de los intermezzi y los continuos intentos de recrear la producción clásica llevaron a la creación de la ópera a finales del siglo XVI, aunque el primer teatro de corte clasicista tenía un público limitado. La ópera se hizo muy popular a mediados del siglo XVII. Se estaban contribuyendo grandes teatros de la ópera en Italia. Comedia dell'arte. Mientras la élite se entretenía con el teatro, el espectáculo del estilo clasicista, el público en general se divertía con la comedia del arte, un teatro popular y vibrante basado en la improvisación. Desarrollo del teatro francés. Al finales del siglo XVI, era popular en Francia un tipo de comedia similar a la farsa. Este fenómeno dificultó el establecimiento del drama renacentista. En aquel tiempo no existían en París edificios dedicados al teatro, utilizándose recintos destinados al juego de pelota. La influencia italiana en Francia llevó a popularizar representaciones que fueron denominados ballets. Molière está considerado como el gran dramaturgo francés. Sus farsas y comedias de costumbre reciben en su mayoría una influencia directa de la comedia del arte, pero van más allá de su objetivo específico y pueden considerarse como observaciones sobre las limitaciones y errores del género humano. Muchas de sus obras están imbuidas de una cierta amargura. Sus principales obras son el Tartufo, el Avaro, el Enfermo Imaginario y las Preciosas Ridículas. Molière fue también un actor cómico de excepción en su tiempo y trabajó con el objetivo de alterar el estilo histórico y ampuloso que entonces dominaba la escena francesa. Teatro isabelino inglés y la Restauración. El teatro renacentista inglés se desarrolló durante el reinado de Isabel I a finales del siglo XVI. En aquel tiempo se escribían tragedias academicistas de carácter neoclásico que representan en las universidades. La mayoría de los poetas isabelinos tendían a ignorar el neoclasicismo o lo usaban de forma selectiva. A diferencia del teatro continental, el teatro inglés se basó en formas populares, en el vital teatro medieval y en las exigencias del público en general. Las obras se representaban durante los meses más cálidos en teatros circulares y al aire libre. Bajo la influencia del clima, cambio político y económico. En la Inglaterra del momento, así como de la evolución de la lengua, dramaturgos como Thomas Kidd, Ben Jonson y Christopher Marlowe dieron lugar al nacimiento de un teatro dinámico, épico y sin cortapisas, que calumnió en el variado y complejo trabajo del más grande del género teatro inglés, William Shakespeare. Christian Marlowe se hizo famoso por las obras del Judío de Malta y el Doctor Fausto. Ben Jonson destaca por Bolton y El Zorro. Obras de William Shakespeare como Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, Julio César, El Rey Lear, Otelo o Sueño de una noche de verano se siguen representando con la misma viveza que cuando fueron escritas. Teatro español del siglo de oro. El siglo XVII fue el siglo de oro del teatro en España. Este acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia universal. Si bien la propia forma de denominar esta época ha sido conflictiva de unos países a otros. Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedia, que eran gestionadas por las hermandades, verdaderos procedentes del empresario teatral moderno. Van a proliferar los autores, las obras y las compañías. El teatro deja de ser un acontecimiento restringido para convertirse en un producto para insultar el sentido y la evolución de este debate y del teatro. Cervantes y Lope de Vega, pero también debemos de citar a Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Lope de Vega dio forma definitiva a la comedia española, convirtiéndola en género nacional. Escribió cerca de 2000 obras, que Menéndez Pelayo clasificó en religiosas, mitológicas, legendarias, pastoriles, caballerescas, novelescas de costumbre y enredos. Sus principales obras son El mejor alcalde del rey, Peribáñez y El comendador de Ocaña, Fuenteovejuna y Porfirar hasta morir. Miguel de Cervantes
legó una obra fecundísima entre las que podemos destacar La Dama Boba, El Caballero de Olmedo, La Niña de Plata y El Castigo sin Venganza. Calderón de la Barca llevó a la perfección técnica de la escena y ese teatro barroco llevó a representar ante la corte. Sus obras más conocidas son El Alcalde de Zalamea, La vida es sueño, El mayor monstruo, Los celos, El príncipe constante y El mágico prodigioso. Tirso de Molina es el creador del tipo de Don Juan en El burlador de Sevilla. Estas obras suyas son El vergonzoso palacio, Don Gil de las Casas Verdes y El condenado por desconfiado. El teatro japonés comenzó en el siglo VII después de Cristo y es el más complejo de Oriente. Sus dos géneros más conocidos son el teatro no y el kabuki. No, el teatro clásico japonés es estilizado, la síntesis de danza, música, teatro es extremadamente controlada, intenta invocar un ánimo particular a través del teatro, de un hecho o historia. Está muy relacionada con el budismo zen y el apogeo del no tuvo lugar en el siglo XV. El kabuki data del siglo XVI y es más popular en estilo y contenido. Otros géneros dramáticos japoneses son el bugaku, un refinado teatro danzado, así como el teatro de marionetas o muñecos llamado bunraku, en el que los intérpretes sobre el escenario manipulan unas marionetas casi de tamaño natural. Todas las formas dramáticas se apoyan en el ritual, la danza y la tradición. Son elegantes y bellas y ponen el énfasis en valores opuestos a los del teatro occidental.